decir que las dos verdades para el tiempo del fin, que serían atacadas por el enemigo, que serían planteadas como una mentira, serían la inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Estas serían los dos errores capitales, dice ella. Aun cuando ella advierte que toda la doctrina sería atacada, todo sería considerado y reevaluado. Y es lo que está ocurriendo. Todo lo que usted y yo creemos está siendo atacado. Y entonces usted y yo tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque en esto consiste la vida eterna, que conozcamos verdaderamente a Dios. Vamos a ver la primera cita. Esta primera cita, la hermana Graciela nos suministró, muy interesante. Esta es la de Juan, y ahorita pasamos a la de la hermana Graciela. Clave, este es el versículo de esta mañana, en donde podemos entender que por qué no vemos la manifestación del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo creo que aquí está la clave, ¿verdad? No se había visto la manifestación del Espíritu porque Cristo no había sido glorificado. Ahora usted me puede decir, el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento, es cierto. Hay varios textos que así lo hablan en la creación. Todavía no se manifestaba el Espíritu Santo porque estaba el Hijo, que había sido encarnado. Pero una vez que Cristo ascendió, entonces tenemos la necesidad, y Él lo advirtió. Así que es un texto. Por eso algunos malinterpretan, no han entendido que el Nuevo Testamento es la manifestación. Después de que Cristo ascendió, después de la lluvia del Espíritu Santo, entonces después de los 40 días es que se manifestó el Espíritu Santo. Y entonces usted se encuentra en la Biblia un silencio en los tiempos de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estaba Cristo presente. No necesitábamos la manifestación del Espíritu Santo de manera más prominente. Así que esta sería la clave. Pasamos a la siguiente cita, por favor. Eddie nos estará ayudando. La cita que me suministró la hermana Graciela es muy conocida, que es la que precisamente ha conllevado confusión en Israel y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel. Creo que hasta en hebreo es que Jehová era uno. Y luego Jesucristo viene en el Nuevo Testamento y dice, Dios y yo uno somos, y ya sumaban dos. Y eso que no había hablado del Espíritu Santo, Cristo, de manera abierta. Allí está manifestando a dos. Y ellos quedan confundidos, ¿verdad? Y por eso rechazan a Cristo. Porque Jehová Dios era uno. Solo que los analistas nos dicen que este artículo un o uno es pluralizado. ¿Qué significa esto? No estamos alterando la palabra. Tenemos dos ejemplos. Y llegará el hombre a su mujer y serán una sola carne. Dos hacen uno, ¿verdad? Hombre y mujer, y dice una. Ese artículo es el mismo que se usa para Jehová, uno es. ¿Correcto, Alexis? Implica pluralidad, ese artículo uno. Pero ustedes creen que es el único. También tenemos en la formación del día. Y fue la mañana y la tarde, y fueron un día. Entonces, ¿qué forma un día? Dos cosas. ¿Qué forma un Dios? Más de dos cosas, porque es plural. Pero entonces, ¿qué le pasó al judío? Cuando Jesús viene y proclama la divinidad, ellos dicen, no, porque este es el Hijo, le está diciendo que es el Hijo de Dios. Y solo conocen a Jehová. ¿Qué era lo que le había pasado entonces a los judíos? ¿Qué problema tenían? Vamos a ser honestos. Todo el pueblo no tenía acceso a las copias. Acuérdense que la Biblia no era un libro como ese que tenemos allí. No estaban los libros agrupados. Tampoco, de acuerdo a la época en que vivía el individuo, eran 39 libros. Los primeros 5 libros. Job, que es el más antiguo. Entonces tenían una problemática. ¿Cuál era? No tenían acceso. No sabían tal vez leer las escrituras, pero contaban con maestros, con sus líderes espirituales. Parece que había problemas, no habían estado estudiando. Y nos pasa como la historia de Jeremías. En el templo se habían perdido los libros y en un momento los redescubrieron. Hubo periodos en el pueblo de Israel de 500 años, 400 años, que habían perdido el estudio de las escrituras. Y sus líderes no les explicaban, porque tenían la evidencia, por ejemplo, la del rey David,
que lo repite el libro de Hechos, donde dice el rey David: le dijo el Señor a mi Señor. Un Dios, un Señor, hablándole a otro Señor, y era la presencia de Cristo. Así que hay varios textos que habría que estudiar, y nos puede estar pasando lo mismo, ¿verdad? Hay textos difíciles de entender. Ahora, hay algunas personas inocentes en la iglesia que dicen: la palabra de Dios no se discute, no es para pelear. Claro, tiene que haber buenas maneras, pero yo recuerdo que Pablo disputaba las escrituras allá en Hechos durante 1 año y 6 meses sobre el sábado, sobre las leyes. Pablo discutía. ¿Y a dónde lo hacía? Bueno, de manera correcta, ¿verdad? Sin ofensas, con respeto, pero lo hacía. Porque Elena de White dice que para el tiempo del fin va a ser una lucha de mente contra la mente, y debemos estar preparados, porque ya están corriendo todas suertes de doctrina, y usted no puede pasar agachado, como dice la gente, porque tenemos que aprender a presentar la palabra con diligencia, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero debe trazar la palabra muy bien, debe trazar la palabra de verdad, explicarla, ¿verdad? Entonces esa es nuestra misión. No depende solo del que predica, sino que usted va a revisar la Biblia y va a encontrar, como en esta mañana le traigo algunos textos, la divinidad del Espíritu Santo, su anuncio desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya anunciaba el Espíritu Santo y ya lo proclamaba como Jehová, pero no lo hace de manera directa, sino que usted lo estudia y lo encaja a través de la concordancia, y tendremos algunas citas de eso. Les doy un ejemplo. Ustedes recordarán que un sábado Jesús fue al templo y se levantó a leer y leyó Isaías, donde decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, para dar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, y a los corazones quebrantados traerles paz. Estoy parafraseando un poco, pero ustedes conocen el texto. ¿Y saben luego qué dijo Jesús ese sábado? Que tal vez lo está haciendo aquí como yo. Luego dijo: hoy se ha cumplido eso. Yo soy el Mesías. Eso se ha cumplido en mí. En otras palabras, ¿quién soy yo? Yo soy el que estoy dando libertad a los enfermos, dando vista a los ciegos, libertad a los cautivos, y llevando el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué hicieron los judíos que estaban en la iglesia un sábado? La Biblia registra que agarraron a Jesús y se lo llevaron, y el Espíritu permitió que llegara como a un precipicio, un acantilado, y pasó en medio de ellos y se les escapó, porque no había llegado su tiempo. O sea, en otras palabras, a veces el Espíritu que nos mueve no es el Espíritu del Señor. Aunque estemos aquí en la iglesia, aunque manejemos y manipulemos conceptos espirituales en la Biblia, tenían un espíritu de asesinato. Pero ¿cuál era la causa? Cristo se estaba proclamando como el Mesías, y ya se había proclamado como Dios, porque ellos no habían comprendido, y el problema era, entre otros, porque habían otros textos donde Jehová era uno y Jesús ahora decía que él era otro, y decía que era una blasfemia, haciéndose Dios. Era un hombre y se hacía Dios. Y creo que a veces nos ocurre, ¿verdad? Torcemos las escrituras, como dice el apóstol Pablo, para perdición de quién? De la gente, de nosotros mismos y también de la gente, porque vamos a repetir esto. Pasamos a un siguiente texto, ¿verdad? Porque tenemos 10 citas, hermanos. Nosotros podemos contar en esta mañana con citas que avalen, sustenten que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una influencia. Escuchen las declaraciones: el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es una persona divina. Entonces ahorita la corriente es de decir que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, y quiero decirles que son personas muy preparadas, muy diestras con la palabra. Van a citar a Elena de White, van a citar el texto que dice: 3 son los que dan testimonios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le van a decir que ese texto fue agregado tal vez por San Jerónimo en el siglo XI, no está inspirado, y ahí está en su Biblia. Ellos van a decir que ese texto fue agregado, y luego van a citar a Elena de White, donde escribe Espíritu Santo en minúscula, tal vez en alguno de sus manuscritos. Los originales
Entonces usted tiene la problemática, va a encontrar una serie de planteamientos. Tercer planteamiento, ya dije dos. En un momento hay una declaración de Elena de White que está el padre, luego ella coloca en orden y dice, y el segundo era el hijo, y luego dice que el tercero era Lucifer. En ese orden, que pareciera decirte que no hay Espíritu Santo, entonces le queda a usted de investigación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? Porque la palabra inspirada a través del profeta, no olviden esta, ¿verdad? Hay citas que dicen o ideas como esta. La Biblia parece que tiene contradicciones, pero hay una respuesta pareciera, al igual que Elena de White, pareciera tener contradicciones, pero no, tiene una explicación y una solución no forzada, no inventada, para nuestro beneficio de interpretación. Entonces usted y yo debemos estar preparados para estos argumentos, porque sí les puedo decir que los que han avalado esto, pues el grupo donde estaba el doctor, hay personas muy preparadas con estudios, no le vamos a restar su dedicación, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque va y nos pasa como los judíos, torcemos las escrituras y no entendemos que Jehová uno era y eran dos, que el Espíritu Santo ahora lo podemos entender porque de acuerdo a Juan 7:39 no se había manifestado hasta que vino el Pentecostés. Por eso cuando usted encuentra el periodo de Cristo, muy pocas alusiones o menciones se dan al Espíritu Santo, ni en el Antiguo Testamento. Es más, si me voy a la parte histórica, en este tema que es expositivo en esta mañana, la parte histórica del cristianismo es una comprensión con limitaciones. Después del año 100, ¿qué pasó? La comprensión era de un solo Dios y pasó durante toda la Edad Media. El énfasis no fue Cristo y vino el movimiento adventista, 1844. Pasamos por la misma dificultad. La comprensión era de Jehová, de Dios el Padre, muy poco énfasis en Cristo, hasta que apareció los hermanos Wagner y Jones y enfatizaron la extraordinaria personalidad, la inmaculada persona de Cristo, su sacrificio, y es exaltado a través de la justificación por la fe. Mientras en el adventismo no se había hecho mención de la segunda persona. Ahora, ¿qué se espera de la tercera persona en el movimiento adventista? Entonces, hoy que estamos aquí como miembros de iglesia, debemos comprender, ¿verdad?, la función del Espíritu Santo. Donde se proclama que muy poco se está hablando del Espíritu Santo, la pluma inspirada dice, debemos hablar más del Espíritu Santo, debemos predicar más sobre el Espíritu Santo, y lo hacemos muy poco. Y por lo tanto hemos hecho este énfasis. Ahora vamos a ver las 10 citas que ustedes tienen allí, donde acuérdense que para los que combaten al Espíritu Santo lo han despersonalizado. No es una persona, pero no lo olviden, no es como una persona humana, es una persona divina, pero ellos no aceptan la persona divina y solo lo bajan, lo limitan a una fuerza, a una manifestación de Dios, a una manifestación del poder de Dios, despersonalizado, sin autonomía, sin autoridad, sin independencia. Espero, verdad, que el Espíritu Santo, por eso hemos pedido a Él que pueda colocar eso en nuestras mentes, porque usted lo va a entender, porque tiene el Espíritu. Nosotros comprendemos las cosas espirituales porque usted es espiritual y el Señor va a poner en su mente estas palabras y no las vamos a olvidar, ¿verdad? Más los textos que estamos viendo. Así que pasamos a la primera cita. Repito, son 10. Su divinidad, su gloria, su parte independiente dentro de la unidad de la divinidad, de forma independiente o unida. En esa es la línea de estos textos. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Testimonios especiales, serie B, bueno, etc. En la Biblia, o en Elena de White, se encuentra solo un texto que pareciera contradecir a los demás. Ese texto es oro, hay que estudiarlo, a ver qué es lo que pasó. Repito, al igual que la Biblia, Elena de White pareciera que tiene contradicciones, pero no lo son. Hay una respuesta, hay una solución que usted debe investigar y dedicarle la atención. Pasamos a una personalidad, de lo contrario, no podría dar testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos convence, aparte de que el Espíritu nos convence de que Él es una persona, es lo que quise compartir con ustedes ahorita, que el Espíritu lo va a convencer a usted, no es el predicador.
Es el Espíritu el que hace posible la obra de sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan esa cita? Es inspirada de Elena de White. Gracias al Espíritu Santo nosotros comprendemos la muerte de Cristo en el Calvario. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo. Es mediante el Espíritu Santo que somos salvos, porque hay comprensión y hace posible la muerte de Cristo en el Calvario. Tan importante es la muerte de Cristo como la comprensión, la aceptación por fe, como una esperanza, la aceptación de su muerte vicaria, y esa es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto como debemos conocer al Padre, al Hijo, debemos conocer al Espíritu Santo, porque se manifestó después de Juan 7:39, después que fue glorificado Cristo. Repetimos, ¿cuándo es glorificado Cristo, apreciados hermanos? Cuando es ascendido, cuando en el Pentecostés, y Cristo le dijo: manténganse reunidos, no salgan de allí hasta que se manifieste el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra misión en la iglesia? Hermana Hermelinda, nuestra misión en la iglesia es estar lleno del Espíritu Santo, pedirlo, porque es el poder que nos capacita para la obediencia, para que seamos santos y que prediquemos con gran poder y gran gloria. Para terminar esta obra, esa es la misión de la iglesia: pedir al Espíritu Santo, orar por el Espíritu Santo, ayunar por él en este tiempo de tanta necesidad y de crisis, donde el enemigo ya se está preparando. La pluma inspirada dice que los edificios del catolicismo se están preparando con las cámaras de la tortura. Así que hay nuevos aparatos, instrumentos de tortura, que es la corriente eléctrica. Antes no existía en la Edad Media. Hay nuevos aparatos de tortura. Ellos se están preparando y todavía nosotros no sabemos que nos estamos encaminando al nuevo orden mundial, que es para el 2030, y todos se están preparando. ¿Y qué está impidiendo esto? Yo me acuerdo que hay una profecía que dice que hay algo que impide que aparezca el anticristo, que era el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que ese texto es de Pablo? Hay algo que impide la manifestación del anticristo. Era que el Imperio Romano no había caído. Eso fue en el año 100, la declaración bíblica. Hay algo que está impidiendo ahorita el nuevo orden mundial. ¿Sabían ustedes cuál es? Rusia, Corea del Norte, Irán. Ellos están deteniendo, ¿verdad?, para que no se imponga, para que no se establezca, para que no se orqueste el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está liderado por Europa. En la OTAN acaba de ingresar Suecia y Noruega, 32 miembros más, la hacen más poderosa. Todo Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, las naciones primeras del mundo, unidos al papado. Y yo creo que ustedes vieron un video donde le dieron la autoridad al Papa en una reunión de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea. Entonces eso es lo que está deteniendo, apreciados hermanos. ¿Qué detiene? Que la guerra, Rusia todavía no deja e impide. Entonces tenemos a la vuelta a las elecciones. Ustedes me disculpan porque esto es en un contexto de nuestro tema, porque nos estamos preparando y necesitamos un poder que nos habilite, que nos impulse para hablar con autoridad y con gran poder. Y no somos nosotros, es el poder de Dios que nos impulsa y nos lleva con la autorización suya, con la voluntad suya, porque usted acepta hacer esa obra, usted se entrega, es voluntario. Y tenemos las elecciones, ya les decía ahorita, en noviembre, diciembre de los Estados Unidos. Trump se opone al nuevo orden mundial, ya él entiende que hay detrás de eso una dictadura mundial, una religión mundial. Un nuevo orden mundial implica leyes internacionales, leyes religiosas, como es el domingo. Y Trump lo sabe, y él se opone a eso. Así que usted va a ser testigo de, si gana Trump, que nos está diciendo Dios: les doy otro tiempo para que prediquen, para que no se preparen, porque Trump va a detener el proceso. Ya Trump lo dijo. No va a apoyar a Ucrania, no va a dar un centavo más. Ahorita hay bloqueo de apoyo económico. Usted va a decir: hermano, ¿es que es política o qué? Es que es política internacional. Entonces, que nuestra profecía tiene que ver con los reyes, con los grandes, con los ricos, con los poderosos. Entonces ahorita, si gana Trump, usted puede pensar: Dios está deteniendo el proceso del nuevo orden mundial. Si le vuelven a hacer trampa, como se lo hicieron anteriormente, significa que vamos en la línea recta hacia el nuevo orden mundial y nos queda, ¿cómo, hermano? Poco tiempo. Por eso es que en el pasado se estudiaban las profecías. ¿Se acuerdan cómo surge el movimiento de Vita? ¿En qué etapa estamos esto ocurriendo? Para entender el movimiento y sumarnos. Si usted no entiende algo, usted no se sumó. Usted lo que hace es oposición, como hicieron los judíos. Se opusieron abiertamente a Cristo hasta que lo mataron por no comprender.
por no comprender su palabra, de que Cristo era el Hijo de Dios. Que en el Antiguo Testamento hay dos Jehová, aparecen esos dos Jehová. Y un tercero a través de profecía, que hoy lo vamos a ver. El tercer Jehová, que es el Espíritu Santo. Seguimos a la siguiente. La divinidad se conmovió, la divinidad, y ahorita vamos a hablar sobre el término Trinidad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formular un plan de redención. Muchas veces usted encuentra citas de la divinidad y de otra índole en otros libros que no parecieran, solo que usted la debe aplicar. Lo mismo ocurre con la Biblia. Usted ve el texto inocentemente, pero allí hay otras enseñanzas, otras declaraciones que usted debe ver más allá. Aquí tenemos otras, son 10, hermanos, de las que hay muchas más, porque usted va a tener esa dificultad. Usted se va a encontrar con los antitrinitarios, con los que niegan la divinidad, con los que limitan la personalidad del Espíritu Santo a una fuerza, ya les dije, a un poder. Vamos a usar los sinónimos. Graciela, a una influencia, que es la influencia de Dios, no una persona. Se me fue aquí, por favor. De las citas. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana. Creo que tengo que hablar algo de la personalidad humana, porque usted y yo estamos pensando que el Espíritu Santo es una persona, como vemos a las personas con boca, algo así, e independiente de ella. Así que la personalidad del Espíritu Santo tiene un parecido, no es igual a nosotros, porque a veces se manifiesta en forma de un ave, que fue una paloma, que es una figura. Por ejemplo, les recuerdo, y ahorita seguimos con la cita, Jesucristo dice: yo soy la puerta. Esa es una figura alegórica, no es que Cristo es una puerta. Así que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en alguna de sus figuras, es más que eso. Esa es una forma de expresión, lo que llamamos figuración, porque la Biblia tiene más de 10 figuras literarias para la correcta exégesis o interpretación. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Perdió, ¿qué cosa? La omnipresencia, ya lo hemos aprendido. Cristo perdió atributos de su divinidad, y esa es una. Pero Cristo se hace omnipresente mediante el Espíritu Santo. Logra estar en todas partes. Y entonces este es un atributo del Espíritu Santo. Y los atributos del Espíritu Santo son los de la divinidad. El Espíritu Santo es eterno, que ese es otro tema, apreciado hermano. Del Espíritu Santo se pueden hablar 3 y 4 sábados con textos muy distintos, con una temática muy distinta, porque lo hay lingüística o gramatical, que yo recuerdo que Bolívar trató uno. Es necesario que yo me vaya, dice, para que venga otro. Ese otro es alguien similar a, igual a. Bueno, eso es gramática, pero no es la temática que tengo en esta mañana. Siguiendo la que tenemos aquí, la obra está trazada frente a cada uno de la promesa que proceden de las 3 personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra evidencia más, hermano, la igualización, la comparación del mismo nivel. No es que uno tiene más poder que otro, uno es más importante que otro, porque los 3 comparten omnisapiencia. Usted va a encontrar eso en la Biblia, del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Omnipotencia, y Cristo que perdió la omnipresencia, pero la obtiene mediante la otra persona de la divinidad, que hace la unidad de la divinidad. Y que creo que traigo aquí una ilustración, 2 ilustraciones sobre divinidad, que son bastante sencillas. Y por eso oramos al principio, ¿verdad? Que estos ejemplos, ¿verdad? Porque debemos ser respetuosos, no ofendan a la divinidad, porque es la forma de ilustrar. Aquí sí quisiera que la hermana me muestre lo de triángulo verde. Vamos a buscar 2 ejemplos que nos ilustran. La palabra Trinidad, el adventismo al inicio lo usó,
Pero ¿qué ha hecho el adventismo? Como los testigos de Jehová dicen que hay una trinidad pagana allá en Egipto, en Babilonia, y a lo largo de la Edad Media, escuchen esto, el adventismo ahora como que rehúye usar el término Trinidad. Le pasó a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han tenido que reajustar su doctrina por el temor a que nuestra divinidad parezca como la Trinidad pagana. ¿Qué va a pasar, verdad? Mucho cuidado. ¿En qué afecta que yo acepte Trinidad? La existencia de Dios es como los estados del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman, y es lo mismo, el agua en estado sólido, en estado líquido y gaseoso. Son lo mismo, es agua en diferentes formas, ¿verdad? El Espíritu Santo manifestado como una persona divina, el Hijo que se encarnó, y el Padre como un anciano de días, que está por allá por Jeremías, Isaías, ¿verdad? El anciano de días. Y vino uno como un anciano de días. A Jesucristo que aparece uno como el Hijo del Hombre, está en Daniel. Así que estas tres personas forman una unidad, forman lo que le llamamos Dios, pero personas distintas ya las vimos. Se los ilustro como un tercer ejemplo, porque viene un segundo. La familia Santa María. La familia Santa María es una familia. Alexis, usted que es miembro de la familia, una sola familia. Integrado por ¿cuántos? 3 o 4 miembros. Pero forman la unidad. Porque al igual que el término que vimos, ¿verdad? Del artículo, y John, allá, ¿verdad? Es un artículo, uno implica pluralidad, pero forman la unidad, una unidad de varios, y no afecta, que es la posición histórica que hemos tenido, que hemos asumido, que Elena de Guaya, eso le pasó a los judíos, lo rechazaron porque no lo entendieron, y cuando uno no entiende algo, lo rechaza. Pero ¿quién es el culpable? Hay que dedicar más a estudios. Es imposible que si hay un punto de vista que aparentemente se contradice, ya usted diga, ya lo entendí. El adventismo Graciela pasaron semanas estudiando, ayunando, hasta tarde horas. Y a veces nosotros de manera rápida ya lo entendí. Cuando el punto es discutible, ¿verdad? Porque hay otras cosas que no necesitan tanta aclaración, pero sí hay que dedicarle más estudio, tal vez con una herramienta, un diccionario bíblico, una versión bíblica, un translineal, que puede ser en griego o en hebreo. Un translineal, ¿verdad? Es una Biblia escrita en el original antiguo, en hebreo, en arameo, entonces hoy hay esas herramientas. Si usted desea darle más seguridad a la interpretación, se los ilustro, me disculpo porque tal vez usted no tiene nada en mente. El infierno, la palabra infierno, cuando usted va a su Biblia, dice que Cristo fue lanzado al infierno. Cuando murió, fue echado al infierno. Y el apóstol dice, y su alma no fue dejada en el infierno. Entonces usted dice, Cristo fue al infierno. Y le meten el versículo que dice allá de Judas, y que fue y le predicó a los espíritus antediluvianos. Y ya está el error teológico. La palabra infierno viene del Seol, del Hades. Entonces en el original va a estar Hades, y va a estar Seol, que es tumba, o el estado en la tumba. Pero entonces, ¿qué pasa con el escritor? Colocó infierno. ¿Dónde coloca el escritor infierno? Los impíos serán echados en el infierno. Entonces, el infierno no es que es la tumba. Porque es que él no puso Seol en nuestra traducción. No colocó otra palabra. Entonces, el Gehenna es para el infierno, un lugar de sufrimiento en el futuro. Y la tercera es oscuridad, el Tartarus. Porque dicen que nosotros podemos estar viviendo en el infierno. Claro, cuando usted está alejado de Dios. Entonces allí dice Tartarus. Pero ¿qué hacen los escritores? Infierno, 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 en todas partes. No colocan la diferencia de la originalidad. ¿Perdón? Vino. Sí, el vino, correcto. El vino nuevo. Sí, hay profundidad. Entonces, eso es lo que debe estar el miembro de iglesia preparado para dar razón de su fe, porque usted puede ganar a un adepto o rechazarlo. Si usted no le explicó, te quedó enredado, quedó la cosa. Y eso es lo que está pasando con el Espíritu Santo. Entonces, hemos perdido algunos miembros que creen eso, ¿verdad?
miembros valiosos. ¿Para quién? Los hermanos que no están hoy con nosotros, ¿para quién son valiosos? Para Cristo. Primero para Dios, porque Dios ama a todas sus criaturas. Vino a morir por cualquiera de ellas. Ese es el valor que tiene. Y si nosotros los amamos y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, también lo vamos a sentir en la pérdida de hermanos que pueden estar en juego la salvación. Porque si yo rechazo al Espíritu Santo como persona, no va a hacer la obra que tiene que hacer en mí. Lo voy a ofender. Estoy cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué se hace? Se limita. Me ha ofendido, no soy una persona, me ha irrespetado. Cuando usted denigra, rebaja algo, entonces usted lo ofende y comete la blasfemia, que no será perdonada ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Solamente sabemos que como Dios tiene misericordia de Dios, de repente no le exige tanto a la persona por la poca luz. Tal vez hay negligencia, descuido, o sus líderes no han llegado a una correcta conclusión de una verdad. Entonces usted tampoco debe depender de conclusiones ajenas. Usted también indaga en la palabra del Señor. Pero siempre hay un consejo en la Biblia. Debemos preguntar a quiénes: a los ancianos, a los mayores, a los hermanos de experiencia. Y no le pregunte a uno, sino a cuántos, a varios, si así lo hacemos hasta en salud. Si una persona se enferma y el doctor le dice tiene que operarse, han dicho los médicos que hay que hacer otra consulta con otro, y luego si me quiero operar con otro, y tal vez con otro, al final no me opero. Algunos analistas dicen esto, y entonces en religión ¿qué hacer? De a buenas a primeras llega alguien con una teología falsa. Amén. No puede ser, ¿verdad? Consultemos, comparemos, contrastemos, oremos con Dios. Señor, dame la luz, porque el Espíritu de Dios habla. ¿Quién dice el texto? Nos habla a nosotros. El Espíritu de Dios que está en usted, que ya lo conoce y que usted también lo conoce, porque le conocemos, dice el apóstol Pablo. Así que el siguiente ejemplo, ya le dije, el de la familia, el del agua y el del triángulo. Aquí tenemos en el triángulo, ¿verdad? Este triángulo es lo que forma la divinidad, un solo Dios. Pero tenemos al Dios Padre, al Dios Espíritu y al Dios el Hijo. Pero no olviden que cada parte es igual. Una no es más importante que la otra, una no tiene más poder que la otra. Trabajan en unidad, son independientes en criterios como personas, pero la unidad de ellos los hace divinos. Estamos bien, ¿verdad? Porque a mí me ocurrió, miren, yo era un jovencito de la hermana Beatriz, ya falleció. Ella pues me dio el mensaje y yo como jovencito no entendía al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me hablaban de una sola persona y yo sacaba en cuenta 1, 2, 3, el Padre, el Hijo, y cada uno era Dios, y no me salían las cuentas. Así que me tuve que leer durante un año como jovencito yo mismo para entenderlo, porque en la iglesia no había un alma que lo entendiera, tal vez os lo explicara. Más de un año hasta que me llegó un libro que se llama La Radiografía del Jehovaísmo y otros folletos, ya fui entendiendo. Y entonces usted lo que va haciendo en el tiempo es alimentando el conocimiento, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es su vida eterna. Cuando usted lo comprenda y yo lo comprenda, tendré ¿qué cosa? Vida eterna, porque en la comprensión va a haber entrega, en la comprensión va a haber sumisión. Regresamos por favor aquí. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser reprimido y resistido mediante el vigoroso poder del Espíritu Santo. Nuevamente les recuerdo el error que nos está diciendo, que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia, una energía despersonalizada que no toma decisiones. Dios envía ese poder, Dios envía esa influencia, Dios envía esa fuerza, que así creían los que adoraban en este templo. Para el testigo no es Dios, pero entonces nosotros hemos aprendido que es una persona que decide, que enseña, que pide. Oiga eso, y ese no era un versículo para este tema. Imagínense que el Espíritu Santo pide por usted, Él mismo toma la iniciativa con gemidos indecibles. No puede ser que una energía, que yo la quiero comparar con la electricidad, que va a efectuar una orden de convicción, a su vez tiene personalidad, porque ahora pide por nosotros. Y usted sabe que es con gemido, con tristeza: Señor, se pierde, ayúdale. ¿Se lo pide a quién? ¿A quién se lo pide? Al Hijo que intercede. El Espíritu Santo pide.
Se lo tiene que pedir al Hijo porque está intercediendo. Y el Hijo le autoriza y entonces Él hace la obra. Por eso autoriza, porque como dijo Graciela en el tema, en el cielo hay un orden. Ahorita regresamos allí. En el cielo hay un orden. Para entrar al cielo usted entra con ¿qué? Los ángeles. Con una tarjeta que de qué color era, de qué material. De oro, dice. Así que no es que entran y raudalmente y yo paso y entro, no. Hay un control en la entrada. Así que la Biblia es todo, es un orden. El Padre, el Hijo está supeditado al Padre. El Espíritu Santo está supeditado al Hijo. Jesús lo ilustró en el Padre Nuestro. Vosotros, Alexis, oraréis de la siguiente manera: Padre nuestro, tenemos que orar al Padre. Y luego en el nombre de tu Hijo, para que la oración sea escuchada. Tiene un orden. Por eso no se ha entendido, porque el cielo no es el desorden que a veces llevamos nosotros. Seguimos allí. Dice que es el poder vigoroso. Así que el Espíritu Santo tiene personalidad. Él mismo pide. No solo ejerce la influencia, sino que Él pide. La tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por eso es que ahora tiene más poder en la plenitud de los tres. Y por eso la iglesia debe pedir, así como la iglesia del Pentecostés, reunida, orando por ese poder, para que ella pudiera ser sanada. Primero, fortalecida. Unidad, que era una de las condiciones. Amados ministros y hermanos de Norteamérica, desde Australia, líderes de Battle Creek, el presidente de la OLCE, la publica el siguiente año. Bueno, sigue la cita del deseado de toda la gente, ¿verdad? Avanzamos, ¿sí? Voy a compartir. Me la enviaron recientemente. Ustedes saben a quién estoy enviando esta cita, a algunos hermanos, uno en especial. Que solo, y él estuvo de acuerdo, que solo con una cita, un hermano que vaya donde lo que diga que el Espíritu Santo es Dios, solo con una cita que exista, es suficiente para que usted indague y dude del resto del planteamiento. Y esa es la última que le envié. Juntos hemos organizado la escuela y tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tan persona como Dios lo es, manuscrito, es una persona que es la negación. Entonces estamos ante esta disyuntiva, apreciado hermano. Pero en el camino hay cosas que usted y yo no podemos evitar. La profeta del Señor tuvo una visión del carruaje. Yo sé que ustedes lo han leído. Ella vio en visión cómo iba un carruaje, que era el movimiento adventista. Ella iba allí y dice que el camino se puso difícil, que tuvieron que dejar, de acuerdo a la época que ella vivió, ¿verdad? Era en esas carretas, dejaron los carruajes y sacaron los caballos y se fueron en los caballos. Y el camino se dificultó. Y a medida que iban avanzando, el camino se fue haciendo empinado. Pero ella vio que algunos hermanos iban quedando en el camino. Y eso es lo que ocurre. Algunas personas en la crisis, a través del zarandeo, van a ir quedando, apreciados hermanos, rezagados en el camino, por falsas doctrinas, por alguna experiencia de desánimo, por desánimo y tantas otras causas, ¿verdad? Que el enemigo pone piedras de tropiezo. Y entonces siguieron caminando y el camino se angostó tanto, y era inseguro que ya no se podían ir en los caballos. Así que dejaron los caballos y continuaron caminando. Y el camino se hizo más empinado, escabroso, hasta que llegaron a un punto donde el camino terminaba. Y allá del otro extremo estaba la continuación. Y entonces, de manera milagrosa, apareció una cuerda, pero era muy gruesa. Y usted se puede imaginar agarrar una cuerda para usted lanzarse y llegar al otro extremo. Eso era una figura de lanzarse pues para alcanzar el cielo ya en la última etapa. Así que el camino no es fácil, apreciado hermano, pero no esperamos ni pretendemos que nadie se nos quede en el camino por falsas enseñanzas. Por eso si un hermano se cayó, usted que hace, corre y lo levanta, lo sostiene y lo lleva entre varios. ¿Se acuerdan que en el pueblo de Israel ocurría lo mismo? Dice que había que ir más lento por los niños, los ancianos, bueno, por los débiles en la iglesia, por los que no comprenden. Tenemos paciencia, ¿verdad?, para que avancemos en la meta. Es el Espíritu Santo en la persona. Ustedes vieran los argumentos, hermano, aparte de ese que le dije del orden de las personas, de que si fue escrito en minúscula, de que si fue agregado. Y hay otro, miren el siguiente, por favor. Este es de la nueva corriente. Dice que ya los jesuitas han infiltrado en la iglesia y ya han variado los libros de Elena de White. Han acudido a eso, y como ya nosotros sabemos que la iglesia está infiltrada
hay complicación. ¿Hasta dónde es confiable algunas citas? Ya se introdujeron ahí, pero ustedes vieron que son variadas y no solo dependemos de Elena de hoy, sino que hay citas que ahorita las vamos a ver de la Biblia, contrastadas, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Así que tenemos las herramientas, la inspiración, porque la iglesia fue inspirada mediante el don del Espíritu Santo, que es una de las dos características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, que es el don profético. Acá queda la Biblia, que hasta allá no han podido meter la mano, ¿verdad? Porque hay muchos manuscritos de la Biblia que están en sus copias más originales, aún antes de Cristo, muy antiguas. Por ejemplo, la de la cueva de Qumran, que es una de las más antiguas, muy exactas, copias muy exactas, que no se pueden dudar de la veracidad de, estoy hablando del Antiguo Testamento. No estamos tocando el Nuevo Testamento. Señor, ¿verdad? Permiso. Isaías 6, del 8 al 10, y yo creo que alguien me va a buscar el 12, porque en el 12 todavía se aclara. Miren que aquel que está hablando aquí es Dios. Después oí la voz del Señor, el Señor que le habla a Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, Isaías, ¿verdad? He aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Mire lo que Dios está profetizando del pueblo de Israel. Van a estar escuchando y no van a entender, y eso le puede pasar a un movimiento adventista, que es lo que está ocurriendo, y nosotros somos sujetos, susceptibles a que nos ocurra ¿qué cosa? Lo mismo, que viendo no entendamos, oyendo tampoco entendamos, ni leyendo, porque era una profecía. Me imagino que es condicional a su esfuerzo, a su entrega, a su búsqueda de la verdad. Bueno, esto está hablando Isaías, vamos a ver qué dice Hechos. Ahorita pues alguien me tiene el versículo 12 de esa cita, por favor. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta. Y miren quién era el que hablaba, era el Señor. Y acá dice el Espíritu Santo por medio del profeta. Ustedes pueden hablar, pueden ver que una energía hable, una fuerza hable, una influencia hable, pues el Espíritu Santo está hablando por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Yo espero que estén hermanos anotando, ¿verdad? Porque cuando se me acerque un hermano, aquí está, tengo Isaías. Y si no, pues no sé qué pasará. Voy a llamar al hermano para que venga. Dice que en la crisis final nos va a pasar eso. Dice que algunos hermanos no van a poder, porque nos van a llamar ante las autoridades para explicar lo que han creído, y dice que no van a poder dar razón de lo que creen. Y usted no va a llamar a el hermano tal, a lo mejor se fue para la montaña huyendo, o ya vivía allá, y ¿a quién llama? Esa es la crisis que tenemos. Miren, bien habló el Espíritu Santo, y el que está hablando aquí es el Señor, por medio del profeta Isaías, nuestro padre. Ve, ahí está, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis lo mismo, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. No será cuando nos dormimos, sí, porque a veces te da del sueño. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Bueno, en este caso, pues vimos esa. Antes de avanzar esta, que también es clara, alguien tiene el versículo 12 de Isaías, donde está hablando Dios a Isaías, y hace una declaración del pueblo, el 12 de Isaías. Hasta que Jehová haya echado de ojo a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra. Gracias. Mire, cuando usted lea ese Isaías que vimos, era la continuidad, que vieron que con sus oídos no oyen y sus ojos ven y no, hasta que Jehová, están hablando de Jehová. Y luego acá vieron entonces en el Nuevo Testamento que ese Jehová era el Espíritu Santo. Es para que no pierdan de vista el 12, que no estaba agregado al versículo de Isaías que vimos anteriormente. Pasamos a otro, Antiguo Testamento, Salmos 95 del 7 al 9. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como
si no tiene tilde, Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde le tentaron vuestros padres, a Jehová, ¿verdad? Lo tentaron por las pruebas, las quejas, que a veces nos quejamos de todo, nos quejamos de las pruebas, de la dificultad, de lo económico, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis ojos. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros aquí corazones. está, si oyeres hoy su voz, y está hablando nuestro Dios, y acá está el Espíritu Santo. ¿Correcto, hermana Gina? Se logra entender de manera clara. Y eso es lo que debe hacer el creyente, ¿verdad? Ir y revisar en la Biblia e ir más allá. No superficialmente, sino de dónde viene. Para eso la Biblia tiene las concordancias y usted va y regresa. Y si no, un diccionario bíblico. No olvide que las concordancias no fueron inspiradas. Ya usted eso lo debe manejar. Otra cita creo que está allí. Bueno, aquí hay dos. Yo creo que tengo una para la parte final escrita. Dale para dos intentos. No, todavía no. Ese es el final. Creo que tengo, sí. Tengo una cita esta muy buena. Un voluntario me va a leer Isaías 57:15, por favor. Estas son las que nos pasamos acá, pero se suman. ¿Saben cuántas de esas citas hay del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? ¿Era Dios o era Jehová? Hay como 5 y les aseguro que hay más. Nada más que descuido de Dios. ¿Sí? Así digo, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la pura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está hablando aquí Jehová Padre, ¿verdad? El primero. Ezequiel 11:19. Esas serían dos del Antiguo Testamento donde Jehová proclama. Vamos a ver qué proclama ya, Alexis. 11:19. Sí, por favor, Ezequiel. Ezequiel 11:19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ahí está hablando Jehová, hermano, en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos Hebreos 10:15 y 16. Hebreos 10:15 y 16. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 15 y 16. Dice así, Hebreos 10:15-16: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Después de haber dicho, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo allá en Ezequiel, que iba a poner las leyes en nuestros corazones, y dice, y esto dijo el Espíritu Santo. Así que lo que estaba hablando allá de los tres era el Espíritu Santo, que era Jehová, hablando con la autoridad divina. Y luego usted lo enlaza así. Así que usted se puede imaginar, hermano, que usted solo armado con este tema se acerque a los hermanos y llama al hermano, al doctor, ¿verdad? Con mucho amor, decirle, mire, voy a exponer, porque eso es lo que manda Elena de White. Cuando un hermano enseña algo, dice que dice Elena de White, critíquelo, no le hable, escúdelo. No, dice que debemos ir y ¿qué? Reunidos con ellos y escuchemos lo que enseñan. Y si es la verdad, unidos a ellos. Entonces, con cariño cristiano uno le dice, ve, vamos a seguir el principio bíblico, vamos a reunirnos, vamos a estudiar. Entonces usted se preparó solo con un tema como este sencillo, explíqueme esto, no lo he entendido. Acá me dice que es Jehová, y acá me dice que es el Espíritu Santo, como habló antes. Dice, ¿cuándo habló antes? En una profecía donde Dios se comprometía, en vez de quitar la ley, la va a colocar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y ahora dice que es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, 15 y 16. Entonces, bueno, tengo algunas declaraciones más sobre el Espíritu Santo, como estamos en el tiempo. Entonces estamos sobre el tiempo. Imagínense, hermano, que quedó mucho material, pero eran declaraciones de la obra del Espíritu Santo que produce el arrepentimiento, nos transforma, nos ama. Una energía nos va a amar, nos aconseja, dirige, enseña. Entonces yo tenía los otros textos, ¿verdad? Pero de un valor tal vez menor que este para la aclaración del tema. No de valor de la inspiración, sino relacionado con el tema.
Entonces que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos. La verdad descansa en su pueblo, con humildad, ¿verdad? No estamos equivocados, pero eso sí, cada cual esté seguro de lo que ha creído, dice el apóstol Pablo. Asegúrese, repáselo, haga lo suyo, apréndaselos, aprendámonoslo, que lo vamos a necesitar. Y si nos encontramos con uno con estos hermanos, o lo pedimos a una reunión con cariño, vamos a que usted me explique esto, no lo he entendido. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque para eso estamos. ¿Por qué? Porque uno, los amamos, oramos por ellos, nos hacen falta, y primero que todo, Dios murió por ellos y los ama. Y no los podemos entregar a que se pierdan, ¿verdad? Al igual que nosotros tampoco, ¿verdad? Ni ningún hermano. El Señor les bendiga, hermanos, ricamente.